Hola amigos, les habla Rudy García, su vigilante peruano de la profecía bíblica. Esta noche trayéndoles otra actualidad en la profecía bíblica. Para este estudio de marzo quiero hablar un poco sobre la primavera. Ya había mencionado un poco sobre el significado bíblico de la primavera y su relación con um, la segunda venida de Cristo, la tribulación y el rapto de la iglesia. Entonces, quería mostrarles esta gráfica que ven aquí. Han estudiado la Biblia y basado en lo que vemos en el Antiguo Testamento, han podido calcular la fecha, la posible fecha en que el pueblo judío entró a la tierra prometida, basado, como les digo, en lo que encontramos en el Antiguo Testamento. Entonces, la fecha que se cree, y hay evidencias para esto, es 1400, el año 1405 antes de Cristo fue cuando el pueblo judío entró a la tierra prometida. Entonces, ahí es cuando con Josué y Dios les dijo a los judíos, a su pueblo, que debían de guardar el Shabbat o el sábado. Entonces, aquí en Levíticos 25:8 podemos leer, voy a leerles lo que dice aquí. Y esto fue cuando el pueblo judío entró a la tierra prometida. Entonces, cuando ya habían entrado acá, dice los años de reposo y el año de jubileo. Dice Levítico 25, versículo 8 dice, y contarás 7 semanas de años, 7 veces 7 años, de modo que los días de las 7 semanas de años vendrán a hacerte 49 años. Entonces, como ya les había explicado esto en otros videos, ellos tenían que dejar descansar la tierra cada séptimo año. Entonces trabajaban la tierra 6 años y tenían que dejar, trabajaban también esto en la semana de trabajo laboral. Trabajaban 6 días la tierra y el séptimo día tenían que el Shabbat. Lo que los judíos guardan es el sábado. Igualmente aquí el Señor les dio este mandato que tenían que guardar cada séptimo año y cada ciclo de 7, o sea, 49 años, tenían que guardar este jubileo, este tiempo de reposo. También en Levíticos 25:10 dice, y tenían que guardar el año de jubileo, que básicamente era el año 50. Entonces aquí en Levítico 25:10 dice, y santificaréis el año 50 y pregonaréis libertad en la tierra a todos los moradores. Ese año os será de jubileo y volveréis cada uno a vuestra posesión y cada cual volverá a su familia. Entonces ya les había hablado sobre esto en los videos antiguos, que esto fue un mandato del Señor, de Dios para su pueblo judío cuando ellos entraron a la tierra prometida. Entonces tenían que guardar el jubileo y estos ciclos sabáticos, ¿verdad?, que ya habíamos hablado. Por eso el pueblo judío ya cumplió 69 semanas porque fueron castigados por 70 años. Y basado en eso, el Señor también les dio este castigo de las 70 semanas que encontramos en Daniel. Entonces, el primer año de jubileo, o sea, el año 50, fue en el año 1356 a.C. O sea, ahí se cumplieron 50 años desde que ellos entraron a la tierra prometida. Ahora los judíos ortodoxos creen que el Señor Jesús va a regresar cuando se cumpla el jubileo número 70. Entonces, en esta gráfica podemos ver
cuando se cumpliría el jubileo 70. Entonces, desde 1356 a.C., el 70 jubileo se cumpliría en el año 2026-2027, porque el calendario judío siempre es, corre de primavera a primavera y es entre 2 años, ¿verdad? Entonces, no es, si realmente el pueblo judío entró a la tierra prometida en el año 1405 a.C., como lo han calculado, entonces hay una gran posibilidad de que se puede determinar la segunda venida de Cristo, la segunda venida física a la tierra terrenal para establecer su reino milenial. Entonces se puede deducir, si el 70 jubileo termina en el 2026 menos 7, porque creemos en un arrebatamiento, en un rapto pretribulacional, la iglesia no va a pasar por ese ciclo sabático de 7 años llamado la tribulación o la semana 70 de Daniel, porque la iglesia no estuvo en las primeras 69 semanas y tampoco va a estar en la última. Ahí Dios trata con su pueblo judío específicamente. Entonces, todo lo que encontramos en el Antiguo Testamento es para el pueblo judío, no para la iglesia. En el plan profético de Dios, la iglesia no aparece en el Antiguo Testamento. Hasta el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento fue una revelación del apóstol Pablo. La iglesia no existía durante los días que el Señor Jesús estuvo en la tierra. También hay un gran mito que en Mateo 24, los que creen que el rapto va a suceder después de la tribulación, ven Mateo 24 como uno de los capítulos claves para decir, ve, los ángeles van a recoger a todos los santos cuando el Señor Jesús regrese a la tierra, y no es así. Entonces quiero ver eso, y también quiero presentarles por qué es un mito y yo ya les había dicho que Mateo 24, el Señor Jesús detalla los sucesos que van a acontecer durante el periodo de 7 años de tribulación. Entonces el rapto, el Señor no habla sobre el rapto, nunca menciona a la iglesia, nunca menciona el arrebatamiento en este capítulo. Entonces siempre todos dicen, nadie sabe el día y la hora, nadie puede saber. Eso no es lo que dice la Biblia. Hay una mala interpretación. Quizás la traducción no fue bien hecha del griego, porque si vemos el contexto, el Señor está hablando sobre la higuera. La higuera es Israel, no es la iglesia, obviamente. Entonces aquí en Mateo 24:32 dice la enseñanza de la higuera. De la higuera aprender la parábola, cuando ya su rama está tierna. Y aquí el Señor Jesús habla dice aprender la parábola. Entonces, y esto es, el Señor Jesús estaba hablando con sus discípulos y les dice aprender la parábola. Entonces era una parábola conocida, y vamos a ver más adelante a dónde más se menciona esta parábola de la higuera. De la higuera aprender la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. ¿Qué está cerca a las puertas? Su segunda venida. Entonces él está hablando diciendo, cuando veáis a Israel que comienza a brotar como la higuera, las hojas. Israel volvió a ser nación en 1948. Esa higuera comenzó a brotar vida. Dice, conocer que está cerca a las puertas, su segunda venida. Él no está hablando acá sobre el rapto. De cierto os digo que no pasará esta generación judía hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, esto es clave, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Y en el versículo que sigue dice,
pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Entonces, ¿en qué contexto está diciendo, pero el día y la hora nadie sabe? El versículo anterior dice, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Esta es una referencia, el Señor Jesús hace referencia a Daniel en este capítulo, pero también hace referencia el apóstol Pedro en su epístola. También hace referencia que el cielo y la tierra pasarán, que la tierra va a ser renovada por fuego, va a ser destruida por fuego. Y a eso es lo que el Señor Jesús estaba refiriendo cuando dice, pero de aquel día y la hora nadie sabe. ¿Qué? ¿De qué día? El día en que el cielo y la tierra pasarán. Lo que el apóstol Pedro también habló sobre ese gran día, es que eso va a suceder después de los 1000 años. Los discípulos le estaban preguntando sobre el reino, qué iba a suceder. Y el contexto donde el Señor Jesús dice, pero el día y la hora nadie sabe, en el griego eso quiere decir que no es que nadie lo sepa teóricamente o conozca una fecha. Lo que ahí en el griego lo que quiere dar a entender es que nadie ha visto ese día, no ha sucedido todavía ese día cuando la tierra será destruida por fuego. Entonces, lo que quiere dar a entender es, nadie sabe, eso nunca ha pasado. Entonces, en el griego es un idioma muy rico y se pierde mucho en las traducciones bíblicas. Entonces, cuando el Señor dijo, pero de aquel día y la hora nadie sabe, el versículo anterior, él está hablando sobre cuándo va a suceder esta destrucción o renovación del mundo, de la tierra, del cielo. Dice, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Pero del día y la hora nadie lo sabe. Entonces tenemos que leer dentro del contexto de lo que el Señor Jesús les estaba explicando. Y bueno, entonces por eso es lo que les digo, que no es que la Biblia prohíbe saber. ¿Acaso el Señor Jesús nunca habló sobre el arrebatamiento? El apóstol Pablo nunca le dijo a la iglesia, no deben ustedes de tratar de conocer cuándo vendrá el Señor Jesús. Él muy claramente siempre lo decían, deben de velar, estar preparados para aquel día, pero no es una prohibición. Entonces ese es un gran mito que hasta ahora el Señor Jesús está muy cerca de regresar por su iglesia y la iglesia sigue interpretando mal porque esta es una traducción, es otro idioma, otro lenguaje. Pero si se estudia el griego, entonces ahí se van a dar cuenta los manuscritos, todo eso, ahí se van a dar cuenta que sí hace una diferencia, hay una diferencia en el significado de la palabra. Entonces, para que lo tengan en cuenta, porque siempre se escucha, nadie sabe el día y la hora, nadie sabe el día y la hora, pero no están interpretando bien dentro del contexto. Mateo 24 no habla sobre el rapto, habla sobre la tribulación y la segunda venida de Cristo. Y el Señor también toca el tema de la destrucción de esta tierra, la renovación de esta tierra por fuego, cuando termine su reino milenial. Y hace referencia a lo que Pedro también habló. Entonces les recomiendo que estudien eso, investiguen y se van a dar cuenta sobre eso. Bueno, entonces, ¿qué más? También les dije que iba a hablar sobre la primavera. El tiempo de la primavera es un tiempo de nacimientos, nuevos comienzos, resurrección. En la primavera comienza el nuevo año. Entonces el calendario judío empieza en la primavera, en el mes de Nisan, que es en abril.
También en la primavera, y eso lo pueden ver en Éxodo capítulo 12, 1 y 2, es cuando Dios les dijo, desde hoy en adelante este será para vosotros el nuevo año, cuando entraron a la tierra prometida en la primavera. También es cuando comienza la cosecha. En la primavera, Levíticos 23, 9 al 14. Figuras principales en la Biblia como Abraham, Isaac, Jacob y el rey David nacieron en la primavera. Es un tiempo de nacimientos, nuevos comienzos. El pueblo de Dios fue liberado en Éxodo 12, Ezequiel 7 y Nehemías 2. El pueblo de Dios fue liberado del cautiverio. Es también un tiempo de cuando hay matrimonios, o sea, se comprometen para matrimonio, así como Éxodo 19, Ruth, y también Hechos 2. ¿Quién es el novio celestial? Es el Señor Jesús, es el novio judío, y la novia es gentil, es el cuerpo de Cristo, la iglesia acá en la tierra. Es en la primavera también los reyes dan decretos. Esto podemos ver en Ezequiel 7, Nehemías 2. Los reyes van hacia la batalla en la primavera, segunda de Samuel 11:1. ¿Qué más? En el tiempo de la primavera, la higuera da sus frutos y le salen las hojas. Mateo 24. La nación de Israel nació cuando salieron de Egipto y llegaron a la tierra prometida, y en 1948 volvieron a nacer. Fue el renacimiento de Israel. Y en este año calendario 2018-2019, que termina en abril, este es el año de aniversario 70. El número 70 es clave. Como hemos visto, los judíos ortodoxos creen que el Mesías va a regresar cuando se cumplan los 70 años de jubileo o ciclos de jubileo, que eso va a terminar en el año 2026. Pero a lo que la iglesia le interesa saber cuándo va a suceder el rapto. Creemos en un rapto pre-tribulación. Se deduce 7 años y estaríamos en este año 2019, cuando se cumple los 70 años de Israel. También, ¿qué más ocurre? Resurrección y ascensión. El Señor Jesús ascendió en la primavera. También cuando Él resucitó, muchos muertos resucitaron, ¿verdad? Mateo 27, 51 al 53. Y también en la primavera es cuando ocurre cambios dispensacionales, o sea, estos periodos o estas eras es una manera de estudiar la Biblia, de ver cómo Dios trata con el hombre. Entonces, ahorita estamos en la dispensación de gracia. Eso cambió en la primavera cuando el Señor Jesús, bajo la ley, fue crucificado y ascendió al cielo. Entonces ahí terminó la dispensación de la ley y empezó la dispensación de gracia. Estamos bajo la gracia. Y va a cambiar otra vez esta dispensación de gracia en la primavera, cuando comience la tribulación. Hay cambios dispensacionales. ¿Qué más les puedo decir? También ya hemos dicho, el rapto es un nuevo comienzo, es como un nacimiento, es como un matrimonio, es un tiempo de redención de nuestros cuerpos físicos, eso Romanos 8, Efesios 1, 1 Corintios 15. El rapto es una transformación que ocurre en la primavera, como el abrir y cerrar de ojos, 1 Corintios 15. ¿Qué más les podíamos decir? Entonces, este año 2019 ha habido muchos cambios climatológicos, terremotos, grandes terremotos en el mundo, en la política alrededor del mundo, guerras, rumores de guerras. Entonces estamos viendo todas estas cosas suceder con más frecuencia, con más intensidad. Todo eso nos da a entender
más lo que encontramos en la palabra nos da a entender que estamos muy cerca, cerquísimo, para que ocurra el arrebatamiento de la tierra, el arrebatamiento de la iglesia. ¿Qué más podríamos decir? Todas las señales que hemos visto durante estos últimos 2 años, desde el 2017, se han intensificado todas estas señales en el sol, la luna, las estrellas, y eso apunta a su segunda venida. Entonces, en el 2017 sucedió la señal de la mujer y todos pensaban que es una señal del rapto. Yo siempre les dije que nadie podía decir con exactitud cuándo va a suceder el arrebatamiento de la iglesia. Conocemos los tiempos, sí, eso sí podemos saber, que estamos en la temporada de la venida. La temporada que es la primavera, como estamos viendo. Habíamos visto sobre estos ciclos sabáticos, lo que encontramos en Daniel capítulo 9, las semanas, ya habíamos visto esto en el video anterior, todo lo que vemos en la numerología bíblica con Billy Graham, el número 153 que lo encontramos en la Biblia, que representa a la iglesia, muchas cosas, pero quiero terminar, esto nomás es un video rápido, les había dicho que en Mateo 24 el Señor Jesús les dice, aprended de la parábola de la higuera. Entonces en Cantares dice, aquí es donde encontramos esta parábola de la higuera, que el Señor Jesús estaba refiriendo en Mateo 24, porque el Señor Jesús siempre citaba lo que los profetas habían hablado, lo que dijo Daniel, lo que estaba en el Antiguo Testamento. El Señor Jesús siempre utilizaba esas parábolas y lo que encontramos en la palabra. Entonces aquí en Cantares, en el libro de Cantares, de Cantar de los Cantares, en el capítulo 2, del 11 al 13, dice, es una figura sobre el pastor o el rey judío que se enamora de la doncella gentil. Entonces aquí Salomón da este poema que muchos lo consideran como un tipo de Cristo, la relación entre Cristo y su novia, la iglesia. Entonces aquí dice, mi amado habló y me dijo, levántate, oh amiga mía, hermosa mía, y ven, porque he aquí ha pasado el invierno. Se ha mudado la lluvia, se ha ido, se han mostrado las flores en la tierra, el tiempo de la canción ha venido, y en nuestro país se ha oído la voz de la tortola. La higuera ha echado sus higos. Justamente lo que el Señor Jesús también había dicho. Aprended de la parábola de la higuera. La higuera ha echado sus higos y las vides en cierne dieron olor. Levántate, oh amiga mía, hermosa mía, y ven. Entonces ahí el Señor Jesús, si se dan cuenta, 2 veces, esta es una historia, como ya les había dicho, sobre el novio judío que se enamora de la doncella gentil. Entonces acá dice, les quería leer esto. Muchos judíos y cristianos consideran que Cantares, el libro de Cantares, es una canción de amor oriental, un poema de pasión física entre 2 amantes, Salomón, el rey Salomón, y la joven Sulamita, que muestra la santidad de una relación matrimonial pura. Sin embargo, algunos rabíes lo interpretan como una alegoría en la que Salomón representa al Señor y la Sulamita representa a la iglesia. Independientemente de que Cantares pueda o no interpretarse como alegoría, debe leerse primero como una presentación pintoresca, poética y divinamente inspirada del amor humano íntimo.
Entonces, así como vemos, es una figura, es un símbolo de la relación de Cristo y su iglesia. Entonces, si se dan cuenta, ahí Salomón, el rey, le dice a la novia, le dice: levántate, oh amiga mía, hermosa y mía, y ven. Le dice 2 veces, le repite la misma cosa. Y cuando yo leo eso, me viene en mente cuando el apóstol Pablo da la revelación del arrebatamiento. También él nos dice que va a haber, se van a levantar 2 veces miembros de la iglesia, donde dice en 1 Tesalonicenses 4:13, dice, porque en el versículo 16 dice: porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Esa es la primera resurrección, los muertos en Cristo. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Acá está diciendo en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Entonces, esto no es la segunda venida. Nos encontramos con Cristo en el aire. La segunda venida es en la tierra. El Señor Jesús toca tierra firme. Entonces acá podemos ver que va a haber la resurrección de los muertos primero, dice, resucitarán primero, y después los que hayamos quedado seremos arrebatados juntamente con ellos. Y en Salomón, el rey, el novio le dice: levántate, 2 veces a la novia: levántate, oh hermosa mía, y ven, levántate. Entonces es un simbolismo, un espejismo de esas 2 transformaciones. Los muertos en Cristo resucitan, y después los que estamos vivos seremos arrebatados también. Entonces 2 veces en ese instante del rapto va a suceder esas 2 resurrecciones, esas 2 transformaciones. Bueno, eso era todo lo que les quería traer para este mes de marzo, para que tomen en cuenta la primavera. Es el tiempo, es un tiempo de resurrección, es un tiempo de nuevos nacimientos. Israel está cumpliendo su 70 aniversario, que termina en abril, y es muy probable que la segunda venida de Cristo, basado en el Antiguo Testamento, suceda, si es que los judíos ortodoxos están correctos en que ellos esperan a su Mesías, que venga durante el año 70 de jubileo, el ciclo 70 de jubileo, que eso sucede en el 2026, menos 7 años. Estamos hablando de un arrebatamiento de la iglesia en este año, en la primavera. Ojalá que así sea. La iglesia eso está esperando. La iglesia espera por su recompensa celestial, y el pueblo judío espera su recompensa terrenal. Entonces son 2 pueblos distintos. La iglesia no estuvo en las primeras 69 semanas y no la va a estar en la última semana, en la semana 70 de Daniel, el tiempo de angustia de Jacob. Dios murió por la iglesia, murió por su novia. Entonces, en este mundo dice que vamos a pasar tribulaciones. El Señor dijo: en este mundo tendréis tribulación. Pero Él no estaba hablando de la tribulación, ese periodo de 7 años, sino las pruebas que vienen, que todo cristiano va a pasar por estar en este cuerpo, por vivir en esta tierra de pecado. Entonces sí, todos pasamos por tribulaciones, pruebas. Tendremos tribulación, así como todos los profetas, todos los discípulos, todos los cristianos durante todos los 6,000 años
han pasado, pero no el tiempo de tribulación, la gran tribulación, como el Señor Jesús dijo, ¿verdad? Que nunca ha habido y nunca jamás lo habrá. Entonces, con eso les dejo, que es la promesa del Señor Jesús. Con esta promesa en Juan capítulo 14 dice: voy a preparar lugar. No se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os hubiera dicho: voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Entonces eso es muy claro. El Señor Jesús nos prometió que Él iba a regresar a tomarnos, a llevarnos donde Él está, en las moradas celestiales. Bueno, ojalá que este estudio haya sido de bendición para ustedes. Y comparten este video en sus redes sociales. Y nos vemos en la próxima actualidad de la profecía bíblica con el vigilante peruano. Bendiciones, adiós.